Hola a todas, soy María Ruiz, profesora de lengua y literatura en secundaria y voy a presentaros en este vídeo mi artículo y mi propuesta didáctica para este congreso titulado Hacia la construcción de un canon literario en femenino, Carmen Laforet en las aulas de secundaria. Las actividades tienen como eje temático 5 cuentos escritos por la Premio Nadal, recogidos todos ellos en el recopilatorio titulado Carta a Don Juan. Además de trabajar los cuentos, presento otra serie de actividades que sirven para reflexionar sobre la falta de referentes literarios femeninos en las aulas de secundaria y un proyecto final en el que también se trabajan otras autoras coetáneas a Laforet. Bien, no es novedoso decir que las mujeres a lo largo de la historia se han enfrentado a diversas dificultades para escribir, para ser reconocidas. Muchas tuvieron que esconderse bajo la firma de anónimo, como dice Virginia Woolf en su famoso libro Una habitación propia. Otras tuvieron que firmar con seudónimos masculinos para poder escribir, por ejemplo, las hermanas Bronte, Mary Shelley o la española Cecilia Bolde-Faber. Resulta preocupante que ya entrados en los años 20 del siglo XXI no se haya hecho todavía un ejercicio de justicia para que las autoras por fin se sitúen en el lugar que les corresponde dentro del canon literario escolar. Algunas investigaciones recientes, como la realizada por Sánchez Martínez en 2020, concluyó que de 779 autores que aparecían en los libros de texto de lengua y literatura de 5 editoriales distintas en secundaria, tan solo 74 eran mujeres. Como dice esta investigadora en su artículo, la ausencia de cualquier mujer en algún acontecimiento, ya sea histórico, literario, científico, artístico o deportivo, en el ámbito educativo, significa inexistencia. Si no aparecen escritoras, los estudiantes interpretarán que es porque nunca las hubo. Carmen Laforet, con su novela Nada, junto con Cela y la familia Pascual Duarte, son reconocidos como los renovadores de la novela española tras la Guerra Civil, en los años 40. El caso de Laforet es aún más meritorio porque, además de ser mujer, tenía tan solo 23 años cuando ganó el premio Nadal. Consiguió salirse del canon establecido para las escritoras, que era fundamentalmente la novela rosa, y abrió camino así a muchas otras de su generación que se atrevieron a escribir tras ver en Laforet un ejemplo de que esto era posible. Laforet es además una de las autoras que se estudian en selectividad en varias comunidades autónomas como es País Vasco, Cataluña, Asturias y Cantabria, y por eso también considero que es una autora pertinente. Bien, la propia Carmen Martín Gaite lo cuenta en un capítulo de su libro Desde la ventana, que dedicó a Laforet y que se titula La chica rara. De ahora en adelante, las nuevas protagonistas de la novela femenina, capitaneadas por el ejemplo de Andrea, se atreverán a desafinar, a instalarse en la marginación y a pensar desde ella, escribió Carmen Martín Gaite en este capítulo dedicado a Laforet. Yo creo que en el fondo Andrea sigue siendo un baluarte para muchas mujeres que alguna vez nos sentimos esas chicas raras durante nuestra adolescencia, ¿no? Y que siguen existiendo generación tras generación en las aulas de secundaria de nuestros institutos. Mi propuesta no centra el foco solamente en Carmen Laforet, sino que pretende que el estudiantado pueda ampliar su conocimiento sobre otras autoras de la generación de los 50, escritoras que fueron pioneras en la literatura de su época, que se enfrentaron a la censura, que rompieron con los cánones establecidos. Algunas, incluso, no vieron publicadas sus obras completas sin los cortes de la censura hasta los años 80, como es el caso conocido de Elena Soriano y su libro La playa de los locos. Además, el estudiantado, construyendo su propio aprendizaje, podrá aproximarse con esta propuesta didáctica que presento al contexto social y cultural de la época y entender cuál era el pretendido papel de la mujer en la sociedad franquista, de tal forma que ellos mismos podrán elaborar una respuesta a la pregunta que nos hacemos todas: ¿dónde están las escritoras? Para la propuesta didáctica he escogido 5 cuentos recogidos todos ellos en el recopilatorio Carta a Don Juan.
Los criterios de elección giran en torno a tres ideas temáticas. La primera son los cuentos con los que un adolescente podría sentirse identificado por sus propias experiencias e intereses personales que son tan característicos de la etapa por la que transitan. El segundo eje temático son los que reflejan la realidad social de la España de la década de los 50, especialmente de las mujeres y otros marginados por la sociedad heteropatriarcal. Y el tercer eje son aquellos que hablan de las relaciones familiares y de pareja y que plantean ciertos dilemas morales en el contexto de las relaciones interpersonales. La propuesta didáctica, en la que también existe un cuaderno de actividades que he elaborado y que está disponible dentro del artículo en un link a pie de página, se desarrolla a lo largo de 7 sesiones de 55 minutos cada una. Aunque es cierto que se emplea una metodología más tradicional en la primera sesión, en la que se pretende ofrecer una aproximación teórica al contexto de la época, prevalece una metodología innovadora con actividades dinámicas y modelos como la clase invertida o la discusión con tiza, también conocida como Chok Tok. La propuesta didáctica está planificada para cuarto de la ESO, ya que la literatura del siglo XX se imparte en este curso, pero creo que hay actividades que se pueden realizar en cualquier curso, por ejemplo, en un segundo de la ESO en el que se estén aprendiendo los géneros literarios y queramos darle relevancia al cuento. Sobre todo lo que se pretende es alcanzar un pensamiento reflexivo y divergente con actividades en las que no existe una respuesta correcta, sino que se trata de una discusión abierta. Los cuentos de Laforet, aunque escritos en los años 50, siguen teniendo vigencia en nuestra época. Tratan de temas tan actuales como la salud mental, la violencia de género, la inmigración forzosa, las dificultades de una familia monoparental, la importancia de los cuidados en la sociedad o el acoso escolar. Gracias a todas por vuestra atención. Nos leemos y nos seguimos viendo en las aulas.